Hola, soy Ana y esto es 360. Hola a todos, aquí estamos en un nuevo episodio de 360 para Rebuild Method, episodio 2, temporada 2. Y bueno, creo que este episodio podría llamarse algo así como peso muerto, dolor y miedo, ¿vale? Alrededor de estos temas es de los que voy a intentar hablar en este episodio, que espero no sea excesivamente largo. He querido hablar hoy de esto porque, bueno, últimamente he tenido un par de casos en referente a estos temas y aparte, como muchos estaréis de acuerdo conmigo, es algo bastante recurrente en cualquier box y, por supuesto, en cualquier consulta de fisioterapia, ¿no? Eh, en este episodio me gustaría ligar estos conceptos, bueno, esta situación tan común, ¿no? De tener dolor cuando hacemos peso muerto, tener miedo a hacer peso muerto, con dos conceptos un poquito más técnicos que son el umbral de protección y el umbral de tolerancia del tejido. Estos conceptos, si ya has escuchado capítulos anteriores de la anterior temporada o si has leído el libro número 1 de Rebuild Method, probablemente ya te suenen. Creo que en el libro hablamos de ello en el capítulo 4, cuando hablamos del protectómetro, y probablemente es de forma salpicada en algún otro episodio. Entonces, bueno, quiero ir tejiendo y como uniendo estos conceptos tan comunes o esta situación tan común del dolor haciendo peso muerto y pues los conceptos de umbral de protección y umbral de tolerancia del tejido, ¿vale? Bueno, lo primero que quiero decir es que en cuanto al dolor de espalda, específicamente al dolor lumbar, parece como que la espalda tiene un halo alrededor, ¿no? Parece que es una zona del cuerpo como diferente, como especial, que la tratamos o la percibimos de forma diferente al resto del cuerpo, ¿no? Y en nosotros, seguro que estaréis de acuerdo conmigo, nosotros los crossfitters pasa muchas veces como que, bueno, tienes dolor en otra parte del cuerpo, pues por ejemplo, no sé, en el hombro o en la rodilla, y es bastante probable que sigas entrenando, ¿no? Bueno, que no le des demasiada importancia o que aunque le des importancia, tú sigas entrenando. Sin embargo, cuando tenemos dolor en la espalda, parece como que el mundo se para. Nos empieza a invadir el miedo, la congoja y bueno, y parece que es, como he dicho, pues una parte del cuerpo diferente al resto, ¿no? Cuando no debería ser así en absoluto, ¿no? La espalda es una parte del cuerpo igualmente fuerte que otras partes o incluso más. Pero, ¿qué ocurre? De mi forma de verlo, lo que ocurre es que hemos recibido tantísima información desde que somos pequeños acerca de la espalda y acerca de problemas y dolores de espalda que eso pues nos hace mella, ¿no? Probablemente, o sea, es mucho más probable que tú hayas recibido información desde que eres pequeño de que tu abuela, tus padres o algún miembro de tu familia cercano a ti le duele la espalda que le duele el codo, que le duele la rodilla o que le duele un pie. Es bastante probable, sobre todo porque el dolor específicamente lumbar es de los más recurrentes en población general, ¿no? Y aparte de esto, por supuesto también, aparte de dolor, hablando de lesiones, de lo que es un problema tisular, pues nos es muy común la escucha de palabras como hernia, como degeneración discal, como protusión, y aparte de que no sea muy común, son palabras como que se asocian a una malignidad muy grande, como algo que es horrible, y sin embargo otras palabras tipo tendinopatía, bursitis, en fin, no las hemos escuchado tanto o no se les ha dado la misma malignidad, ¿vale? Que cuando hablamos de patología de la espalda. Entonces, todo esto, todo este halo, toda esta bueno, cantidad de información que se teje alrededor de nuestra espalda y sobre todo de nuestra zona lumbar,
pienso que es importante a la hora de hacernos percibir de forma diferente una molestia o una sensación en la espalda que en otra parte del cuerpo, ¿vale? ¿Y esto por qué lo señalo? Porque creo que es importante para los conceptos de los que vamos a hablar hoy, ¿no? Yéndonos un poquito más al grano, pues como algunos ya sabréis, el umbral de protección del tejido es el umbral a partir del cual tenemos dolor, ¿no? La cantidad de estímulo necesario para provocarnos dolor. ¿Esto qué significa? Que hay un umbral a partir del cual nuestro sistema percibe que hay una alarma, que estamos en peligro, con lo cual nos avisa con dolor, ¿no? El umbral de tolerancia del tejido, por el contrario, es el umbral o el punto a partir del cual nuestros tejidos se dañarían, ¿no? No tiene por qué ser una rotura, sino que simplemente pues, las cualidades del tejido cambian, ¿no? Los tejidos no son igual de capaces de absorber un estímulo o de someterse a una resistencia como lo serían antes de ese umbral, ¿no? Bien, ¿qué ocurre? Que en muchos casos, sobre todo, repito, cuando estamos hablando de dolor lumbar y de la espalda, creemos que esos dos umbrales son lo mismo, ¿no? Y nos asustamos. Esa es la razón por la que nos asustamos, cuando no es así, ¿vale? Es decir, yo voy a hacer un peso muerto o estoy haciendo peso muerto y me duele la espalda y inmediatamente lo primero que pienso es, me he hecho daño, cuidado, ya me habían avisado, el médico me había dicho que no cogiese peso, etcétera, etcétera, ¿no? Y empieza una rumiación en el cerebro bueno, que nos lleva hacia todo lo negativo que pueda haber, ¿no? Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que esto no es así, que primero siempre hay un umbral de protección y después hay un umbral de tolerancia del tejido, ¿vale? Quien esté escuchando únicamente el podcast y no lo esté viendo, estoy poniendo una mano abajo, que sería el umbral de protección, y una mano más arriba, que sería el umbral de tolerancia del tejido, ¿vale? Todo el espacio que hay en el medio es lo que yo llamo colchón de seguridad, y ese colchón es el espacio que habría entre que nuestro sistema nos avisa y hasta que realmente hay un daño en el tejido, ¿vale? ¿Por qué es importante lo que os he dicho antes de toda esa cantidad de información que tenemos en el cerebro acerca de nuestra espalda y de nuestro dolor lumbar? Porque ese colchón de seguridad va a ser más amplio o menos amplio dependiendo, así dicho a grosso modo, del miedo que nosotros tengamos a tener un dolor de espalda, a realizar un peso muerto y a todo lo que está alrededor de ello, ¿vale? ¿Por qué? Si nosotros hemos recibido muchísima información externa de todo el cuidado que tenemos que tener con la espalda, de que somos súper frágiles, de que si sigues levantando peso te vas a hacer daño, te puedes provocar una hernia, etcétera, es muy probable que nuestro umbral de protección sea muy bajo. ¿Por qué? Porque nuestro sistema está muy alertado, porque sea médico, sea nuestro entorno, sea nuestra familia, pues nos han dado mucha información acerca de lo frágil que es nuestra espalda y del cuidado que tenemos que tener, ¿vale? En cambio, si no hemos recibido ese tipo de información, o bien nos hemos formado o hemos recibido información pues contrastada con respecto a esto, es más probable que ese umbral de protección no sea tan bajo. ¿Eso qué quiere decir? Que sea más difícil que un estímulo supere ese umbral, por lo cual sea más difícil que un estímulo, vamos a decir, un peso muerto, nos provoque dolor, ¿vale? Bien, ¿significa esto que no debe hacer ni caso al hecho de que tenga dolor haciendo peso muerto? No, no significa eso porque el dolor está ahí por algo y este umbral se llama umbral de protección por algo. Es correcto que sea así. Nos avisa de, oye, a partir de aquí, cuidado, ojo. ¿Qué ocurre? Que hay veces que ese umbral de protección está demasiado bajo, ¿no? Iniciamos el dolor o comenzamos a sentir dolor demasiado pronto. El colchón de seguridad es amplísimo de una forma exagerada, ¿vale? Y es ahí cuando tenemos que, pues bueno, hacer un análisis del sentido que tiene ese dolor. Bueno, lo deberíamos hacer siempre porque eso nos ayuda a comprender mejor nuestro dolor, pero sobre todo en estos casos, pues deberíamos hacer ese análisis. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cuándo es muy común que ocurra esto específicamente ligado al peso muerto? En personas que tienen dolor lumbar recurrente, ¿vale? Que tienen dolor lumbar desde hace mucho tiempo, que tienen recaídas, personas que han sido diagnosticadas con algún tipo de patología
diagnosticada con una imagen, como pues, puede ser una hernia, puede ser una protusión o similar, y que pasaron su primer proceso de recuperación, pero van teniendo recaídas, o que cada vez que se exponen al peso muerto sienten ese dolor o ese miedo, en este tipo de personas es bastante común que este umbral de protección, como digo, esté súper bajo y tengamos un colchón demasiado amplio, ¿vale? ¿Cuál es mi recomendación para este tipo de situaciones? Lo primero, analizar. Analizar si tiene sentido el dolor. Analizar si lo que estoy realizando realmente pues, puede ser dañino para mí, puede estar generándome un daño o puede ser peligroso, ¿vale? Y quitarle un poquito pues, de peso a las posibles razones que tenga mi sistema para evaluar ese estímulo como peligroso. Pues como repito, pensar en todo lo que hemos dicho al principio del podcast, ¿no? Pues toda la información que me han dado negativa acerca de lo frágil que es mi espalda, lo cual es mentira porque, sobre todo nosotros, personas que trabajan y entrenan todos los días levantando cargas desde el suelo, pensar en el impacto negativo de que justamente, digamos, la población general y toda la cultura nos dice que levantar peso es malo. Aunque nosotros tengamos claro que no, pero es una información que está ahí. Levantar peso es malo y resulta que yo me paso todo el día levantando cargas desde el suelo. Pensar en las visitas al médico, cómo me han influido. Tener en cuenta todo esto, ¿vale? Para quitarle peso a esa alerta es positivo y te va a ayudar a afrontar posteriores levantamientos o posteriores situaciones en las que tengas que realizar un peso muerto mejor. Más cosas que te pueden ayudar a quitarle peso a esa valoración de peligro de tu sistema. Tener en cuenta todo lo que te sesga la información de tus compañeros del box, de entreno, ¿no? Porque igual que tú, ellos también están súper sesgados, como todos, yo también, en cuanto a esa zona de nuestro cuerpo que supuestamente es especialmente frágil. Entonces, es bastante común que cuando hay un entrenamiento en el que hay mucha carga de cadena posterior, pues lo más comentado en el box sea, el lumbar, mi espalda, mi lumbar, qué cargado lo tengo, cómo me duele. Bien, pensar en cómo eso afecta a tu umbral de protección, ¿vale? A un sistema que está alertado porque su zona débil, su eslabón débil es la espalda. Tener en cuenta esto pues es importante porque ya os digo que toda la información que llega es muy suculenta para nuestro sistema nervioso y para nuestro cerebro para seguir bajando ese umbral de protección, ¿vale? Más cositas que podemos seguir aportando para mejorar nuestro umbral de protección. Pues situaciones que me las cuentan muchas veces en consulta y hago pensar a la gente con esto. Es como, hacer una cargada no me duele, hacer una cargada pesada no me duele, una arrancada, pero hacer un peso muerto sí. Bueno, pues esto le quita un poco de peso a los datos que pueda tener nuestro sistema para decirnos que un peso muerto es peligroso, puesto que el gesto de una cargada o de una arrancada empieza de la misma manera que un peso muerto. Vale que quizá a nivel biomecánico no sea exactamente igual, pero a ojos de la peligrosidad del gesto, pues tiene muy poco sentido que nos duela que nos duela el peso muerto y sin embargo un gesto que inicia con un peso muerto no nos duela. O cosas también bastante puntualizables, pues personas que trabajan con cargas pesadas y muy pesadas en otros movimientos, pues jerks pesados, sentadillas pesadas, no les duele, se encuentran sólidos, se encuentran cómodos y sin embargo al hacer un peso muerto ligero o con RPEs que no son muy elevados, sí que sienten dolor. Realmente, si tú tuvieses un daño o un problema en tu espalda, lo más probable es que al generar un esfuerzo en el que, por supuesto, tu espalda también va a estar implicada, aunque no sea de la misma forma que un peso muerto y toda tu musculatura lumbar y vectores espinales van a estar implicados en un gesto, repito, generando esfuerzos altos, llevando cargas altas, no tiene mucho sentido que no te duelan estos gestos y sin embargo sí que te duela haciendo un peso muerto a cargas livianas, a RPEs más livianos en cuanto a esfuerzo. Y a ver, podemos poner muchos más ejemplos para quitarle un poquito de peso a la alarma que pone nuestro sistema nervioso, ¿no? Por ejemplo,
hacer pesos muertos, el gesto del peso muerto, pero con diferentes elementos a la barra, con kettlebells o con mancuernas, y percibiendo en muchos casos dolor a la barra, pero no dolor con el mismo peso con otros elementos. Pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? O, por ejemplo, utilizar un foco atencional diferente, ¿no? Que sería lo mismo quizá que utilizar un elemento diferente para ejecutar el gesto del peso muerto, pero a lo mejor simplemente probar si poner un foco externo, como utilizar una banda de glúteo o aunque sea un foco atencional visual, pues genera cambios en tu dolor, ¿no? Bueno, pues eso nos da peso para pues de nuevo quitarle un poquito de importancia a la alarma de nuestro sistema. Al fin y al cabo, todos los truquitos que os estoy dando son formas de, como a mí me gusta decirlo, desacreditar la alarma de vuestro cerebro, ¿no? Quitarle crédito a ese exceso de protección que tiene vuestro cerebro. Pero al fin y al cabo, una cosa muy importante, y con esto ya quiero terminar, que no quiero que se dilate mucho más este episodio, es que tengamos muy en cuenta que cuando yo hago un peso muerto o cualquier otro ejercicio, ¿vale? Realmente esto, por supuesto, vale para cualquier tipo de dolor, pero repito, como es algo tan recurrente, el tema del peso muerto, por eso me quería centrar en ello. Cuando yo hago un peso muerto y siento dolor, no significa que me está haciendo daño, significa que mi sistema de alarma se ha activado, ¿vale? Que he superado el umbral de protección de mi sistema. De ahí hasta que llegue al umbral de tolerancia de mi tejido, es decir, hasta que realmente me haga daño, hay un colchón de seguridad. Y normalmente ese colchón de seguridad es muy amplio. Es nuestra tarea ver o intentar escudriñar cuán amplio es ese colchón y ver las razones por las que mi colchón puede ser más o menos amplio. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya resultado interesante y, por supuesto, si tenéis alguna duda, alguna recomendación o algún tema que queráis que tratemos, estaré encantada de escucharlo. Muchas gracias y hasta pronto.